Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente Animal Psicoanalítico. Soy Georgina Aguillón. Por favor, quédense con nosotros que vamos a tener un programa muy interesante. Les recuerdo que este es nuestro tercer programa que estamos haciendo en relación al cine y el psicoanálisis. El día de hoy vamos a abordar la película que se llama La Naranja Mecánica. Entonces quédense por favor porque va a estar muy interesante. Saludo también con mucho gusto a mi compañero en la conducción, José Carlos García. Buenas tardes, que ojalá y se queden con nosotros, ¿verdad? Claro. Esta película que es un clásico y un clásico de la violencia, ¿no? Además. Que es el tema central del ciclo que nosotros abordamos. Sí. Primero con la película de Los Olvidados, de Buñuel. Sí. Después nos fuimos con esta película de Mientras Duermes. Sí. Y ahora cerramos con la película de Naranja Mecánica, que pues insisto, un clásico de Stanley Kubrick. Muy buena película, ¿no? Así es. Y bueno, ¿te parece si comenzamos con nuestro rincón de lectura y biblioteca? Recuerden que siempre les traemos pues literatura sugerida. El primer libro que les traemos el día de hoy se llama Vínculos Diabólicos, el lado oscuro de la condición humana. El autor es José Alejandro Silverstein y la editorial es Biebel. Es un libro interesante. Ese libro está escrito por un psiquiatra argentino, sí, es médico psiquiatra, pero que tiene un contexto del psicoanálisis, es de la geografía de Rosario, ¿sí? Él estudió en la Universidad de Rosario en la Argentina. Se lo recomendamos mucho, sobre todo también a nuestros amigos argentinos que nos ven mucho en Tucumán, sí, que nos ven también en Buenos Aires, ¿sí? A grupos a los que yo pertenezco como No Todo Lacan, ¿sí? Okay, sí. Tertulias lacanianas, ¿sí? Y en general a nuestros amigos y colegas argentinos que nos ven mucho por allá y que les ha gustado el programa. Sí. El segundo libro que les traemos el día de hoy, que comentábamos ahorita, es más bien como una revista, sale cada 6 meses, se llama Psicoanálisis y el Hospital, Incidencias de la Ley en específico. La editorial es Invierno. Pues aquí aborda diferentes temáticas justamente en cuestiones que tienen que ver con el sujeto, con la incidencia, con la ley. Sí, la dificultad que tiene el psicoanálisis para impartirse y para generarse dentro de las instituciones, ¿sí? Una de ellas sería el hospital, ¿sí? De ahí la relevancia también con un corte y de editorial argentino, ¿sí? Y muy recomendable. Muy recomendable. Ahorita vamos a hablar precisamente porque en algún momento de la película se aborda el problema de la institución, tanto de la institución carcelaria como de la institución política y de la institución hospitalaria inclusive, ¿no? Así es. Entonces, lo perverso de la medicina, como pudiéramos decir en algún momento, ¿no? De lo perverso de la ciencia, para tratar de reincorporar o de reinsertar a sujetos como este que aparecen en la película a un nivel social, ¿no? Así y es. que parece un imposible y que ya lo iremos comentando, ¿no? Claro. Y bueno, antes también les recordamos los modos en cómo se pueden poner en contacto con nosotros, que es a través de Facebook. Recuerden que estamos en Proyectate Radio. En Facebook tenemos nuestro perfil personal que tiene que ver con el programa, es J. Carlos Geo. El perfil de José Carlos es J. Carlos G. Castel y el mío es Georgina Aguillón del R. Y también nos pueden mandar un chat en vivo al 7258-5856 para que nos envíen todos sus comentarios, sugerencias y también nos digan de qué país nos sintonizan. Y bueno, si les parece, para comenzar, les voy a leer algunos datos que nos parecieron importantes de mencionar de la película. Esta película es del año de 1971. Ya tú habías comentado que el director es Stanley Kubrick. Y bueno, en específico, esta es una adaptación que él hace de una novela que tiene un homónimo que apareció en 1962, escrita por Anthony Burgess. Y bueno, él un poquito más de 10 años, 9 años después hace la película, ¿no? De La Naranja Mecánica. Sí, es interesante el contexto de la época, precisamente por todo lo que se despliega en esa época desde el punto de vista de las teorías psicológicas. Sobre todo la teoría conductista, ¿sí? Skinner yo creo que está en su apogeo, ¿sí? En los años 70. Y aquí viene una parte importante que inclusive
los que pertenecemos a otras corrientes, en nuestro caso como el psicoanálisis, una crítica importante sería para el sistema, ¿no? Claro. Que poco a poco iremos mencionando algunos aspectos que nosotros lo vemos desde el punto de vista de querer reeducar al sujeto, ¿no? Así es. De quererle dar un contexto nuevamente pedagógico de la conducta, en este caso, ¿no? Sí. Mezclado entre los procesos psicológicos y los procesos médicos, porque al sujeto hay que decirlo, en este caso Alex, ¿no? Que es el principal. Sí, el protagonista. Es sometido a una serie de experimentos, porque es un experimento, sí, en donde inclusive sí le inyectan algún tipo de sustancia que nunca se sabe, ¿verdad? Bien a bien. Tú lo tienes como en una clasificación de ciencia ficción. Sí, entre drama y ciencia ficción es como la catalogan a la película. Vaya, parece ser que ya con el pasar de los años ya la ciencia ficción se quedó... Ya no es ciencia ficción. Se quedó a un lado, ¿no? Así es. La realidad alcanzó esto y lo ha superado, Sí. tanto en el grado de violencia que se ejerce como en el tratamiento que se le pueden dar a este tipo de sujetos, ¿no? Así es. Hay que decirlo que es una película muy fuerte, independientemente de aquellos años. Imagínate, si ahora es fuerte... Hace más de 30. Pues hace más de 30 años, 40 años, esto es una situación impresionante, ¿no? Así es. De cómo se ha desbordado la violencia y qué es lo que ha pasado con los sujetos en, Sí. en este contexto, ¿no? Así es. De ahí lo interesante de ver con calma y con un análisis especial a esta película por la propuesta que hace en relación a una violencia desbordada y a qué puede pasar con un sujeto en el ámbito social o psicosocial para su reinserción. Hay que decirlo que ahora ya la palabra readaptación ya jurídicamente ha quedado desplazada, precisamente porque los ministros dicen que no son sujetos desadaptados, Así es. sino son sujetos delincuentes que hay que volverlos a reinsertar en la sociedad y para eso, pues ahí aparece todo un asunto de reinserción. Así sí, es. para Alex. Bueno, y también comentarles los personajes principales, ¿no? de la película. Malcolm McDowell es el personaje que tú justamente mencionas, que es Alex, este personaje que lo intentan reeducar. Warren Clark es Edim, Michael Torno es Pete y James Marcus es Georgie, ¿no? Que son también como los personajes principales alrededor de Alex, ¿no? Que es como la banda que seguía a Alex, ¿no? Y bueno, les voy a leer brevemente una sinopsis de la película. Pues justamente del personaje principal, Alex, nos dice que es un delincuente con tintes como sociopáticos, ¿no? También nos dice que es carismático, cuyos placeres son la música. En especial, si ustedes ven la película, vamos a escuchar a Beethoven, la novena sinfonía de Beethoven. Y también él tenía gusto por la ultraviolencia, además de que él era el líder de esta banda que con sus amigos Pete, Georgie y Dim son los que hacían diferentes fechorías, por llamarla de alguna forma, ¿no? Y él específicamente, a él les llamaba drugos, que hemos estado investigando, y esta palabra tiene que ver con la palabra en ruso que significa amigo. Eso es lo que quiere decir drugo. Y con ellos, pues, comete una serie de violentas fechorías, ¿no? Es una película fuerte. Y lo que tú estabas comentando, que él en algún momento es capturado porque los amigos lo delatan, lo llevan a una penitenciaría y están innovando un tratamiento, ¿no? Para justamente cambiarle la conducta, que ahorita inclusive vamos a ver algunas escenas, ¿verdad? Él se entera de alguna manera fortuita que están llevando a cabo este protocolo de tratamiento en la prisión. Se llama. Sí. Y él busca la manera de, no tolera el estar interno, ¿no? El aislamiento no lo tolera, entonces él busca la manera de pase lo que pase y hagan lo que hagan en ese tratamiento, él tratar de ingresar a él, puesto que ingresando a él tiene garantizado la libertad. ¿Sí? Así es. Ahí está la parte política, ¿no? La parte perversa, de alguna manera, tanto de la ciencia médica como de los políticos en relación a esto, porque ya iremos viendo cómo
cómo va fracasando este tipo de tratamiento que le dan y en qué consiste, ¿no? Sí. Sí, entonces, ¿qué más nos tienes de...? Pues básicamente es lo que les traemos. No sé si ya quieres que pasemos a que nos muestren las escenas para que las vayamos viendo. Sí, nada más comentar un poco más en relación a que sí es una conducta. En ese tiempo, fíjate que también sería importante que los estudiosos de estos y a quien le gusta lo de la conducta y contrastar, por ejemplo, la parte psiquiátrica con todo este tipo de argumentos, el que pudieran checar el DSM-3 o DSM-2 de aquella época. De aquella entonces. Sí. Estaríamos entre el 2 y el 3 sí. y ver cómo se consideraba la conducta de este tipo, para etiquetarla quizá en la época en la que se hacía, que correspondería a un sociópata. Okay. Sí, a un sociópata que ahora hemos visto que han ido modificando la parte psiquiátrica, ese contenido hasta llegar a la parte de conductas antisociales de la personalidad, ¿no? Así es. Pero en este caso sería interesante nada más para ubicar la época y ver la modificación que ha tenido la psiquiatría, ¿no? Como pensamiento y como resolutivo de algunas conductas, ¿no? Y que a veces hacen más que estigmatizar, más que clasificar, ¿no? Sí. Y entonces ahí vienen las complejidades que se observan en determinados seres humanos, ¿no? Claro. Porque lo vimos con los olvidados, en el caso del Jaibo, muy característica su personalidad. Así es. En el caso de Mientras duermes, el protagonista también con una característica obsesiva compulsiva muy especial, ¿no? Y en este caso vamos a ver ahora la conducta de Alex en ese contexto que se da en grupo, como que ya más de banda, más de pandilla, pero después viene la traición, porque él también abusaba de los propios compañeros de pandilla y les pegaba, los golpeaba, los minimizaba, y llega un momento en que a estos sujetos tampoco como que les parece ese trato, y de ahí viene también una respuesta negativa del grupo hacia él, que finalmente como que lo ponen hacia la policía para que la policía lo atrape, ¿no? Así es. Entonces, si quieres, pasamos ya a las escenas. Sí, les vamos a mostrar diferentes escenas para que ustedes las puedan ir viendo. ¿Podemos ver la primera, por favor? Ahí podemos observar a Alex, que es el personaje principal de la película, con un sombrero, inclusive con pestañas postizas, con un traje blanco. Sí. Un poco extraño el traje, ¿no? Sí. Totalmente blanco, ¿no? De la camisa y del pantalón es blanco. Con una especie como de protector, ¿no? Ajá. En la parte de los genital, sí. Exactamente. Y se va abriendo un poco la toma y entonces en la parte de atrás vemos que dice, es un bar, ellos están en un bar que le llaman Lácteo Coroba. Y observamos al lado de él están sus otros 3 amigos, justamente vestidos igual que él. Bueno, mira, aquí sí es importante la descripción, pero lo importante también sería como que el contexto, ¿no? De primero es esta vestimenta. Ajá. Esta vestimenta, hay que decirlo, que se da en una sociedad de tipo inglesa, ¿no? Y que el bastón que él carga, ¿no? El instrumento que él trae siempre de mano y el sombrero le daría una característica determinante en cuanto a la personalidad inglesa, por así decirlo, ¿no? Y contrasta con el traje que tú dices blanco. ¿Y cómo se reúnen, no? Estamos hablando de los años 70, ¿sí? En donde empieza como que esta revolución también ideológica de los jóvenes, ¿no? A reunirse en ciertos bares, en ciertos lugares, para degustar o consumir cierto tipo de productos, ¿no? En este caso, o etílicos o drogas, ¿no? Sí. Que aunque ahí todavía aparece como que una situación velada del manejo de las sustancias, vuelve a ver como en el concepto de los olvidados, esta fijación hacia lo materno, ¿no? Hacia la leche. La leche, sí. Que les da una característica como de fortaleza o de especialidad a ellos en relación a sus conductas, a esa violencia desbordada y ese ánimo. Sí. Como que ellos van
en ese lugar como que a fortalecerse acerca de algo, ¿no? Claro. Bueno, ese es el análisis que, por ejemplo, yo hago, ¿no? Sí, sí, sí. Cada quien tendrá su lectura. Sí, por eso es importante que la vean, porque a lo mejor ellos no son psicoanalistas, pero tienen otra corriente. Y o sea, hay válido, que decirlo, ¿no? Hay que decirlo que aquí el psicoanalista deviene a través de su terapia, de su análisis. Así es. Y entonces cada uno tendría que mostrarse de acuerdo a aquellas cosas que le fijan a uno con sus propias características de personalidad, ¿no? Así es. Y con tu propia historia de vida. Entonces, nosotros les presentamos de manera vaga, pero para que se interesen en la película y en el análisis, ¿no? Claro. Sí, Así entonces, ese tipo de cosas llaman la atención, desde cómo ellos salen vestidos, ¿sí? En una situación así como, pues, digámoslo, bizarra, ¿no? Sí. Rara, extraña, ¿sí? En esa base de rebeldía, en esa base de una subversión violenta del sujeto que habría que analizar por qué de esa manera, ¿no? Sí, porque además, no sé si ya lo comentamos, la película es angloamericana y justamente tiene estos toques que tú refieres del bastón, el sombrero, ¿no? Con esas características inglesas. Hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos remontamos en comparación Inglaterra en los años 70 a México, años 70, hay que decir que todavía Lecumberri, como sistema de prisión, existía. Y ellos ya están pensando en un modelo en los años 70 a través de esta novela, en un modelo también de reclusión diferente. Claro. Entonces ahí sí tendríamos que observar la diferencia en contextos que nos llevan, ¿no? Mientras nosotros teníamos una cárcel denominada el Palacio Negro, ¿no? Claro. Sí, con barrotes completamente diferentes a lo que ellos proponen. Sí, también habría que verlo en ese contexto, ¿no? Así es. No sé tú cómo lo piensas. Bueno, ¿te parece si pasamos a la segunda escena? Voy a hacer una breve descripción para los radioescuchas que no están viendo la escena. Ahí observamos cómo Alex va saliendo de una casa y justamente los amigos lo delatan, ¿no? Porque ya no están de acuerdo en cómo se lleva con ellos. Un amigo de ellos le rompe un vaso de leche, un frasco de leche en la cabeza, y entonces vemos cómo Alex cae ahí justamente afuera de esta casa, y después lo llevan a la comisaría, ¿no? A Alex es detenido, ahí observamos a la persona que lo está interrogando, Alex sonriendo con un gran trozo que le cubre la sangre, ¿no? Que le provocan los amigos en la nariz, y tienen ellos una breve conversación, ¿no? El investigador y Alex están en este cuarto en donde lo empiezan a interrogar, ¿no? En relación a las fechorías que él hace. Para esto ya hay que decirlo, ya ellos habían cometido una serie de delitos ya fuertes, ¿no? Sí. De robo, sí, de violación, de una serie de cuestiones ya de delitos graves, por así llamarlos. Así es. Sí, en donde ya la violencia y la conducta de ellos se había desbordado. Los mismos problemas internos de ellos como pandilla son los que desbordan a que los amigos lo delaten a él y además lo golpeen y demás, se desquiten un poco de toda la prepotencia y autoritarismo que él había mostrado como líder de la banda, sí, y se le voltea todo este asunto de la violencia a él mismo. Sí. Y ahí es donde cae en manos de la ley. Aquí lo importante sería reconocer qué es lo que la ley propone en este sentido, desde el punto de vista del contexto de esos años, y si a través de los años hemos mejorado en una globalización, en un neoliberalismo aplicado en este concepto como tal, de si importa lo humano o qué es lo que importa cuando tú detienes a alguien, porque mucho se habla del aspecto de la impunidad, de que los delitos no queden impunes, ¿sí? Y de todo este quehacer de la ley y de la justicia. Pero tendremos las herramientas, hemos progresado, hemos ido avanzando en estos contextos de sistemas de encierro y de castigo para poder generar una verdadera reinserción social. Yo creo que una de las reflexiones más importantes que nos hizo a nosotros transmitir el análisis de esta película, pues es precisamente eso, ¿no? El ver los contextos cuando hablábamos de Buñuel en los años 50, ¿sí? Cuando hablábamos de Mientras duermes, de los años 90 o 2000, ¿no?
y de esta película que es de los años 70. Entonces, lo importante también para nosotros es el quehacer en la cultura, claro. ¿no? ¿Qué es lo que realmente hemos ido aportando? Los diferentes enfoques, los diferentes discursos científicos o no científicos alrededor de la violencia y de la delincuencia, de la conducta ¿no? humana, claro. Sobre todo ahorita que está desbordada en muchos países de América Latina, ¿sí? En México tenemos índices muy, muy altos, sí. ¿sí? En el caso del feminicidio, en el caso de la violencia intrafamiliar, de los generadores de violencia, ¿sí? Y que vemos, ¿no? Que vemos que también nuestros, decíamos, colegas argentinos están batallando mucho con esto, ¿sí? Y de ahí, pues, nos vamos a Brasil, a Colombia, a Honduras, que son países en Latinoamérica que tienen un alto índice, sobre todo de feminicidios, ¿no? Así es. Y entonces, lo queremos anudar con esto, con este tipo de textos, de conceptos, de películas, porque el cine tiene mucho que decir, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? En esta película observamos justamente que tiene diferentes enfoques, diferentes texturas, ¿no? Tanto en el ambiente, el la lenguaje, música, el lenguaje, la vestimenta, todo, ¿no? Sí. Toda ella se puede someter a diferentes tipos de análisis. Y sí, la intención que también nosotros tenemos con estos ciclos que les mostramos, pues es también hacer o voltear, ¿no? la mirada hacia el cine, que también nos puede decir pues muchas cosas en relación al ¿no? humano. ¿Qué es cultura? No debemos de dejarnos llevar nada más por Hollywood, ¿no? Claro. Y el Oscar, ¿no? Sino pues ver más allá. Así ver es. un poquito más allá, aunque a veces se llenan susceptibilidades, ¿no? Ayer, honestamente, quien gana las estatuillas, pues es el director, ¿no? Por supuesto. O sea, eso siempre... No sé si México esté muy hambriado, si sea la palabra, discúlpenme, a lo mejor es muy fuerte, por éxitos, Así ¿no? es. Pero los éxitos se verían a nivel social, cuando realmente esto repercuta de una manera importante a nivel social y la sociedad crezca, sobre todo los grupos más vulnerables, ¿no? Porque volteas a ver y en lugar de que estos grupos vulnerables, como los indígenas en nuestro país, crezcan, se ven más agobiados por la crítica, claro, por el estigma, ¿no? De que eres así físicamente y que todo esto conlleva una represión. Así es. Entonces, no queremos desviarnos del tema, pero es parte de lo que el cine nos deja y de la crítica, ¿no? Cuando realmente algo va a aportar. Yo creo que la película de Roma le aporta a su director. Qué bueno que un mexicano esté siendo protagonista a nivel mundial, pero no hay que olvidarnos que es Hollywood, ¿no? Claro. No es una parte intelectual que digamos que la Academia Cinematográfica de Estados Unidos se fije mucho. No, y por supuesto también sabemos que tiene que ver con cuestiones de negocios, ¿no? Eso no hay que dejarlo de lado. O sea, los millones de dólares que genera, eso también es parte importante, ¿no? Entonces hablaríamos de un cine estamos hablando neoliberal. De la industria. De que consumas, ¿no? Claro. Que consumas y que consumas y que consumas. Así ¿sí? es. Entonces, bueno, ya después igual y le dedicaremos un poco de crítica destructiva. Porque fíjate que yo en mi Face compartí un artículo que subió Slavoj Zizek. Claro. Crítico también, psicoanalista, sociólogo, filósofo, ¿no? De un duro crítico de la sociedad, donde yo estoy completamente de acuerdo con él cuando habla de la película Roma, no discriminando a ninguna. Yo soy mexicana y me discriminaría a mí misma, ¿no? Si discrimino, por ejemplo, a Yalitza. Pero sí me parece que tiene que ver con una cuestión del amo y del esclavo, ¿no? Como en esta dialéctica se utiliza, a mi parecer, la figura del indígena, algo hegeliano, ¿no? La figura del mexicano, porque ya sabíamos desde un principio que el que iba a ganar es Cuarón, no Yalitza, ¿no? Porque justamente ahora en Estados Unidos está muy fuerte el racismo. Con su presidente se ha incrementado todavía más el racismo. Entonces a mí me parece que es absurdo que haya gente que esté en contra y a favor de Yalitza, cuando lo que debemos de observar no es eso, sino ir un poquito más allá de esta cuestión y ver cómo a ella se le utilizó, desde mi parecer, para que él ganara unos. Bueno, nosotros sabemos que hay un inconsciente, ¿no? Claro. Que hay un inconsciente y de ahí por eso nuestro título, ¿no? El poder de lo inconsciente. El poder de lo inconsciente. Aquí habría que ver realmente del director y del escritor. Así es. Que esto generalmente es lo que tú llevas a terapia, lo que él llevó a una película. Así ¿no? es. El recuerdo de su infancia o el recuerdo de ciertas cosas. Y él lo engarza
con un grupo vulnerable. Un grupo vulnerable que ha sido de toda la vida, ¿sí? Que sigue siendo. Desde la misma conquista hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, habría que ver realmente la motivación. Si él lo destapó como una cuestión personal y de infancia, ¿sí? Pues habría que ver cuál es la inconsciente, cuál es la verdadera intención, no nada más en lo manifiesto. Él manifiesta el dar a conocer cuál era la cuestión de la vida en esos años en la colonia Roma, porque fíjate, curiosamente le pone Roma, ¿no? No le pone colonia Roma, porque hay que decirlo, no es Roma. Es la colonia, Roma, es un barrio. ¿Sí? Es un barrio como en los latinoamericanos sabemos que existen barrios de cierta cultura, de cierta tradición, ¿no? Desde ahí tendríamos que hacer el análisis. Pero pues, vamos a prometerles que en algún momento vamos a ser críticos hablaremos de ello. Y se vale debatir, ¿no? Se vale quién está de acuerdo, quién no, ¿sí? Y creo que desde nuestro puntual y específico punto de vista eslavoniano, ¿sí? Pues creo que hubo ahí mano negra, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, algo que del inconsciente te traiciona también, por eso el animal psicoanalítico, ¿no? En algún momento cuando discutíamos por qué lo de animal psicoanalítico, porque a veces se es animal con lo inconsciente, ¿no? Es algo que no puedes controlar, por más que uno quiera, el inconsciente. Entonces ahora él cuando recoge todos sus premios y todas sus estatuillas, pues viene un discurso, pero es un discurso desde lo manifiesto. Desde lo consciente. Sí, habría que ver el latente, ¿no? Habría que ver qué hay detrás de eso. Y entonces sí poder hacer una crítica más puntual de eso. Pero si quieres, seguimos con nuestra película. Vamos entonces, si les parece, a nuestra tercera escena de la película para que ustedes la observen con nosotros. De igual manera les hago una breve descripción para los radioescuchas que no nos pueden observar en este momento. Y bueno, ahí es cuando ya Alex justamente está ingresado en la cárcel por los diferentes actos delictivos que él ha cometido. En esta escena podemos observar que Alex está platicando con el director de la prisión donde él se encuentra. Y esta escena también es importante dentro de la trama de la película, que la película dura más de 2 horas. Es un poco larga, pero esta escena nos pareció importante porque aquí el director lo que está tratando de hacer es convencer a Alex para que firme el consentimiento de ser sometido a este tratamiento Ludovico que se llama, ¿no? Es un tratamiento cognitivo-conductual en donde él platica con él y le hace saber que si él se somete a este tratamiento, pues durante cierto tiempo él será sometido a él y después será libre. Sí, vendrá una especie de prueba. Exactamente. ¿No? Que tiene que ver con algo público también. Sí. Que los directores de este tipo de sistemas de reclusión y demás se enteren de que existe y que está dando resultado, ¿no? Además, claro. Porque hay una escena en donde ya posterior al tratamiento, cuando él quiere o tiene la intención de dañar a alguien o de hacerle algo, él viene una especie de dolor fisiológico. ¿Sí? Que no soporta. Que no soporta, es decir, fisiológico me refiero a la parte corporal, ¿no? Sí. Que le genera un displacer intenso y entonces eso le impide ya generar daño a otro, ¿no? Daño a un otro. Y esa sería la misión del tratamiento específicamente, que tiene una parte, lo dijimos, corporal o fisiológica, porque le inyectan una sustancia a nivel médico, ¿no? Claro. Más aparte viene la parte reeducativa de la cuestión de cuando le ponen imágenes. No sé si esa... Sí, esa también la tenemos, les traemos una tercera escena. Ahí podemos observar también lo que era sometido a Alex, ¿no? Ahí observamos cómo lo tienen en una sala de cine. Él está completamente amarrado de los brazos para que no se pueda mover. Observamos que en la cabeza tiene diferentes chupones, ¿no? Para registrarle la actividad cerebral. Y también podemos observar que le tienen abiertas la pupila, los ojos, exactamente. Con un aparato especial le ponen gotas para que no se reseque. Exactamente. Y que él no cierre los ojos ante las imágenes que le están proyectando como de tipo cine, en donde hay una violencia exacerbada, sobre todo de los nazis. Así es. De la etapa de la Segunda Guerra Mundial, en esta parte de los holocaustos y de la exterminación de los judíos, en donde a él le están proyectando para que tenga una aversión a la cuestión de la violencia.
¿sí? Y ahí es donde podemos ver esta parte, entre comillas, reeducativa, ¿no? Claro. En donde se le intenta al sujeto que rechace toda escena o pensamiento de violencia, ¿sí? Ahí estaría la parte de el modificación de la conducta a través de las técnicas y formas que tiene lo cognitivo-conductual. Porque fíjate que esta escena también es importante. Alex en algún momento está observando las escenas y no lo soporta. Y en ese momento, hasta atrás de la sala, se encuentran los doctores que lo están observando. Ajá. Entonces Alex les dice que no lo soporta, que ya por favor lo dejen, pero los doctores no le hacen caso. Y le dicen que él va a obtener un gran beneficio al final del tratamiento. Entonces ahí podemos observar cómo la ciencia, en este aspecto perverso, no le importa el sujeto, lo que el sujeto desee, sino más bien es hacer lo que la ciencia te está indicando y someter al sujeto como si fuera un objeto de experimento. No, lo es, ¿no? Lo es, o sea, el sujeto pasa a ser objeto y el objeto no importa finalmente, Así sino lo es. que importa es la meta. Así es, ¿no? sí. En este sentido, de producirle un displacer cuando él quiera hacerle daño a alguien, Sí. ¿sí? Y que para ello sería un triunfo enorme el poder modificar la conducta de un sujeto tan destructivo como es él, como es Alex, ¿no? Sí. Entonces ahí podrías pensar y equiparar que el fin justifica los medios, ¿no? Maquiavélicamente hablando, ¿sí? Y entonces ya cuando estás tú justificando una serie de actos también que son de tortura hasta cierto punto, Claro. pues lo pondrías en signos de interrogación, ¿no? Es ¿qué pasa con esto? Así es. Pero bueno, es un buen ejercicio para darnos cuenta, ¿sí? No se trata de decir que la teoría cognitivo-conductual no tiene un peso específico, ¿sí? Porque sabemos que es una teoría que hasta la fecha se sigue utilizando, ¿no? A nivel educativo, a nivel institucional, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Pero nosotros también desde nuestra perspectiva creemos que no todo debe pasar por ahí. Así es. No todo debe pasar por un reordenamiento educacional, ¿sí? De aprendizaje y de estímulo-respuesta, ¿no? Sí. O de condicionamiento operante en donde te quieran modificar la conducta de una manera pues antinatural, dijéramos, ¿no? Yo lo diría de esa manera, pero ahí está. Y también hay a quien esto le funciona, pero también hay que decirlo que hay a quien no le funciona. Por supuesto. ¿No? Entonces, no seamos en ese sentido estrictos de decir el psicoanálisis sirve para todos, ¿no? Así es. Afortunadamente el psicoanálisis no es para todos, ¿no? Y afortunadamente también existen otros enfoques como el skinneriano, ¿sí? Y la gente que practica lo cognitivo-conductual tiene sus bases. Tiene sus bases y habrá que respetar esa parte, ¿no? Así es. Si te parece, vamos con la siguiente escena. Sí. Esta escena también nos pareció importante dentro de la trama de la película. En esta escena podemos observar que ya Alex está fuera del hospital donde se le aplicaba el tratamiento y él está en su habitación, pero en ese momento se encuentra con la persona que él en algún momento hirió, porque él pidió entrar a su casa junto con sus amigos, viola a la esposa y al señor que está paralítico le empiezan a pegar. Sí, de hecho por eso queda paralítico. Exactamente, entonces él se encuentra con él, ¿no? Y pues en estos golpes, pues el señor de la tercera edad se da cuenta que es Alex y entonces le empieza a poner la 9ª Sinfonía de Beethoven, que para él es como una tortura. Porque lo habían reenseñado a que tuviera un displacer, una versión, cuando oyera esta canción, que era el resultado contrario a cuando él de alguna manera se ponía eufórico y violento con esta música, ¿no? Sí. Entonces, con este reajuste cognitivo, intentan que en el momento en que oye esta pieza, en lugar de que le produzca euforia, le produce displacer. Lo contrario. Y entonces es cuando este señor también viene como en una especie de venganza. Claro. Aquí hay que decirlo bien importante, que ya cuando se resuelve la parte de la reclusión y que ya él pasa este examen
en donde le ponen una mujer desnuda para que la agreda, y él cuando la quiere agredir le viene toda este displacer físico y no puede, es cuando ya dicen, ya está curado y vamos a mandarlo para afuera, ¿no? Aquí lo que no consideraron los conductistas fue el aspecto emocional. Primero con lo que se iba a encontrar él fuera, ¿no? Que podían ser sus víctimas anteriores, y que ahora a quien hacen víctima es a él. Y una de las principales núcleos que lo hace a él víctima es su propia familia, que viene el rechazo, ¿no? El rechazo social, porque ya viene con un estigma, porque él es un expresidiario. Y ahí lo que viene a conclusión es que, fíjate cómo la parte no considerada por este aprendizaje o modificación de la conducta en cuanto a las emociones. Sí, porque ahí en esta escena justamente es donde él no soporta e intenta suicidarse, ¿no? No, pero espérame, antes de eso, él va con su familia y quiere reinstalarse en el hogar familiar. Y sucede que la familia lo rechaza y le dicen que no es posible, que porque ellos ya tienen alquilado, tienen alquilado el cuarto de él, y entonces es donde ya viene como un desajuste, ¿sí? Emocional por el rechazo. ¿Sí? Esa parte de la película es vital precisamente para entender que hay algo más allá de condicionamientos fisiológicos. ¿Sí? Ahí está donde entra el sujeto. ¿El sujeto a qué? Pues a las emociones, el sujeto al inconsciente, el sujeto a muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí viene ese rechazo, y ya viene una parte muy complicada para él, porque se empieza a quedar sin los amigos, sin la familia, sin alguien que emocionalmente lo sostenga, ¿sí? Se encuentra a sus anteriores víctimas, y las víctimas pues actúan de una manera también sádica con él, porque él así era. Entonces ahí viene ese contexto social del rechazo, ¿sí? Sobre todo al que delinquió, al que cometió algún tipo de delito grave, ¿sí? Y que ahora es como juzgado por la sociedad, ya no por el aspecto jurídico, porque ya de alguna manera él había pagado, ¿sí? Ese aspecto, pero sí, esa parte a mí me parece trascendental cuando hablan de algo psicosocial, de ese rechazo que sobre todo la familia tiene. Y llega posteriormente que con todos estos conflictos emocionales, sentimentales a los que él se enfrenta, pues intenta el suicidio, ¿no? Ya como una manera de salir de esto que a él le agobia y que no sabe manejarlo, porque ahora de victimario pasó a ser víctima. Es víctima, exacto. ¿Sí? Y intenta ese suicidio, ¿sí? Y falla. En su intento falla, se lesiona de manera importante, grave, y es cuando lo visita un político, ¿no? Que esa es nuestra siguiente escena justamente. A ver. Si podemos pasar a ver la siguiente escena, donde lo que tú estás comentando es que este político llega ahí con él al hospital, que está gravemente herido, y el hospital, el político lo que está buscando, pues de alguna forma es sacarse la foto con él, para que la sociedad vea que ya se regeneró, ¿no? Y que el tratamiento que... ¿Funcionó? Exactamente, ¿no? Fíjate que ahí entonces vemos varios aspectos, ¿no? Varios ejes que tendrían que ver con esta parte de cómo también utilizan en políticas sociales, así es, ¿sí? A este tipo de sujetos para decir. Algo muy similar pasó con Gregorio Cárdenas, cuando pasamos nuestro ciclo de asesinos en demostración, ¿sí? En donde decíamos que le aplaude el Congreso, ¿no? Sí. Porque él se había reinsertado a la sociedad, había estudiado dentro de la prisión la carrera de Derecho, inclusive con sus conocimientos habían salido algunos presos, ¿sí? Y le aplauden, ¿no? Y se olvidan por completo de las víctimas, de los 4 asesinatos que él cometió, ¿sí? Y sale como una persona, entre comillas, ilustre, ¿no? Sí. Socialmente hablando, porque había funcionado el sistema de reinserción social, ¿no? El sistema penitenciario para los políticos entonces había surtido un efecto. Y aquí vemos que es una crítica, un sarcasmo a esa cuestión de reinserción, ¿sí? Porque en verdad pues esto había fallado rotundamente, ¿no? Claro. Él había quedado vivo pues de suerte, porque quedó bastante lesionado, sí, ¿no? Sí, muy mal quedó. Y ahí es donde
se parte al análisis, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo bien, ¿sí? Y que vemos, por ejemplo, exclusivamente en nuestro país, y que a ti te consta porque has ingresado a valorar a personas a los diferentes reclusorios, la manera en cómo viven, ¿no? Y que a nadie le importa, porque finalmente al perder sus derechos políticos, pues no son votantes. Sí, no son votantes. En promedio se están gastando en nuestro país 500 pesos diarios por cada preso, ¿sí? Ahora se está cuestionando si es necesario que trabajen para que ellos de alguna manera su manutención la tengan en sí mismos, o qué es lo que va a pasar. Con todos los recortes presupuestales que estamos viendo, va a ser muy interesante qué va a pasar con esto, porque tú sabes que viven en condiciones terribles, deshumanizantes, ¿no? Así es. Y que independientemente que tengan una carga social por el delito que cometieron, pues tampoco se vale que vivan de una manera deshumana. Así es. ¿Sí? En ese sentido, ¿no? Ya con la privación de la libertad, pues ya es una situación importante desde el punto de vista emocional, psíquico, físico, por la mala alimentación, por los golpes con los que ahí se van generando, por una serie de circunstancias muy complejas, muy complicadas. Entonces la película sí nos hace la reflexión hacia la parte de los sistemas políticos, de la ciencia como un instrumento perverso, ¿sí? Para regenerar o reintroducir algo que es prácticamente imposible, ¿sí? Y la parte de los enfoques también, ¿no? En para qué sirven, para qué no sirven, en qué sí nos pueden ayudar, en qué se comportan también como deshumanizantes, ¿no? Claro. Y ahí vienen los problemas que estamos teniendo en la actualidad. Sí, porque abordando la película, pues al fin y al cabo vemos que no sirve o que no tiene el cometido, ¿no? Para el cual se le implementa a este personaje. Por lo menos para él no. Para él no le funciona. Para él no funciona, ¿no? Porque que es el eje de la película. Exacto. Para él tiene el tinte diferente, ¿no? Es como una vuelta a lo contrario, porque él ya deja de ser quien era. Pero finalmente él vuelve a la parte delictiva, ¿no? O sea, esa es su instancia, porque él sabe que es una manera de rescatarse a sí mismo. Claro. ¿Por qué? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la psicosis, pues es una manera del sujeto de asirse a la vida. Así es. Y no dejarse morir. Sí. ¿Sí? Él sabía que de alguna manera ya ni él mismo se podía matar a sí mismo, ¿no? Ya no tenía ni siquiera esa fuerza como para poderlo hacer, porque fracasa y se deja peor. Así es. Entonces, seguramente si tuviéramos una segunda parte de Naranja Mecánica, tendría que partir del regreso a la conducta delictiva, ¿no? Que seguirá siendo una incógnita para nosotros, y mientras no establezcamos protocolos de intervención, en este caso sobre todo, ya nos quedamos cortos en tiempo para hablar un poco de la maldad, pero mientras sigamos en ese contexto necio de que el ser humano es bueno, tendremos muchos problemas que enfrentar. Eso es imposible, ¿no? O sea, nosotros sabemos como psicoanalistas que la estructura humana no tendría por qué ser buena, ¿no? O sea, el ser humano puede cometer actos y habrá, Georgina, ¿no? En un sentido estricto, quien pueda renunciar a la pulsión, pero habrá quien no pueda, como es el caso de Alejandro o de Alex, ¿no? Que en este sentido también lo vimos con el caso de Mientras duermes, de su protagonista, que tampoco puede renunciar a la maldad. Y en el caso también que le cuesta la vida tanto a Pedro como al Jaibo, ¿sí? Por no renunciar también a ciertos aspectos de violencia. Así es. Entonces, tendríamos que dedicarle todo un tiempo a esto de la maldad. Ese libro es excelente, el que trajiste hoy. El primero que les mencionamos. El primero que les mencionaste para trabajar este aspecto de la... Tienes rápidamente, por ejemplo, que le des un poco de lectura a su índice para que nuestros cibernautas nos comenten. Claro. ¿Sí? Sí, bueno, algunos temas son el escenario de la maldad, la psicología del mal, un diagnóstico cuestionable, el psicoanalista de la cristiandad, la leyenda de Satanás, la deificación del odio, la esencia de la maldad, una experiencia óntica, los Faustos modernos, mitos y tragedias, la virtud, el self perverso,
Soluciones perversas, El jardín del mal. Bueno, ahí ya nos das un avance importante a nivel índice de los temas que toca. A mí me gustaría que posteriormente le dedicáramos un tiempo a este aspecto de la maldad, de cómo se instaura en la parte humana y por qué vemos conductas ahora sí que tan maldosas en la actualidad, ¿no? Estamos viendo mucha desaparición de niñas, mucha violencia sexual, mucha cuestión extraña, rara, de gente que desaparece, ¿sí? Entonces, no podemos pensar desde una perspectiva bondadosa, Claro. ¿sí? No podemos pensar, porque siempre debe haber un equilibrio. ¿Quieres leer algún Sí, estaba comentario? viendo los comentarios. Muchas gracias por sus comentarios. Nos dice Mari García, saludos, te manda saludos, dice el doctor Gracias, Carlos. Siempre muy un amable. gusto escucharlo. El gusto es mío. Saludos, nos dice Julieta. Esa es película de arte, ¿no? Nos pregunta. Mariana, saludos, gracias. ¿Qué están analizando sobre la película? Nos dice Jacinto, saludos desde Culiacán, gracias, ¿son psicólogos? Sí, Sí, somos psicoanalistas, Jacinto. Gracias por tus saludos. Mario Alberto, es un clásico esa película Así y es. muy fuerte para su época. Mónica dice, ¿por qué le hacen eso? De las imágenes y los ojos. Y Natalia Robles nos dice, ¿una persona puede quedar tan mal como el protagonista de la película? sí, por la modificación de la conducta. Ahí viene también una parte perversa de lo que llamaríamos iatrogenia psicológica. Claro. De aplicar a ciertas personas que no lo pueden aceptar ni lo pueden contener, ¿sí? Una modificación de algo. Y de ahí puede venir la muerte precisamente, ¿no? Así es. Por eso tendremos que voltear muy bien al sujeto y a su deseo, ¿sí? Él tiene que descifrar su propio deseo. Y a partir de ahí entonces puedes hacer algo con eso, ¿sí? Mientras, ¿sí? Siempre estarás aceptando la pulsión y ahí vendrá el problema. Entonces, sí sería una cuestión de análisis intenso, teórico, para poder establecer a quién esto sí le puede dar resultado y a quién no. Ahora, es avanzada la película porque inclusive propone el asunto del consentimiento informado. Ah, claro, sí. De que yo no puedo hacer experimentación en ti si tú no me lo No me autorizas. autorizas de manera, ¿no? Explícita, firmada. confirma y que sepas qué es lo que puede pasar. Así es. Entonces es también interesante, por eso les decimos que esto Sí, da tiene para muchos mucho. caminos, ¿no? Así es. Sí. Es una película muy interesante. Ojalá pues ustedes la puedan ver completa y ya nos manden sus comentarios. Sí, que ¿verdad? la analicen desde su propia perspectiva. Así o sea, es. aquí lo interesante es eso, ¿no? Hacer el trabajo de Ese ejercicio analítico, Exacto. independientemente del enfoque que cada uno de ustedes Hay que tenga. pensarla desde dónde a mí me llamó la atención y qué Claro. escena me llamó la atención, ¿no? Exactamente. Eso sería lo importante. Así es. Muy Pues bien. bueno, les agradecemos mucho, ya se nos está terminando el tiempo. Les agradecemos mucho su atención, su participación. Envíennos, síganos enviando sus comentarios, sugerencias, si les gustaría, ¿no?, que trabajáramos Sí, ¿qué algún qué temas en específico, no? Estaría bien que nos mandaran, por favor, sus sugerencias, comentarios. Les repito, nuestros perfiles en Facebook es J. Carlos G. Castle, el mío es Georgina Aguillón del R, y también nos pueden mandar algún mensaje vía WhatsApp, si gustas dar tu celular, tu teléfono, Es 55 22 15 59 29. y el mío es 55 40 32 99 63. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, José Carlos. Gracias, nada más los invito también a que vamos a tener un curso de grafología forense, Ah, claro, ¿sí? sí. En el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. En marzo. En marzo empieza. Exacto. Sí, y por ahí si quieren algún dato y qué son Que los nos temas manden. y qué es lo que vamos a desarrollar en esto, Sí. nos manden ahí algún mensajito y les contestamos, ¿no? Con mucho gusto. Pues muchas gracias, los esperamos en la próxima emisión. Recuerden, cada lunes de 4 a 5 de la tarde, El poder de lo inconsciente, animal psicoanalítico. Hasta pronto. Hasta luego.